Un remesón en la política española. Así se puede definir el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Aunque el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, gobierna en coalición con la alianza izquierdista de Unidas Podemos, ambos movimientos perdieron. El PSOE se quedó con solo 3 de las 12 comunidades en disputa y el victorioso fue el derechista Partido Popular, o PP, que obtuvo más votos y que revive después de un duro golpe electoral de 2019. Aunque en 6 comunidades necesitará alianzas con la extrema derecha de Vox para poder tener las mayorías y gobernar. Ante el panorama, el presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, tomó una decisión que pocos esperaban. He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. De esta manera, Sánchez adelantó las elecciones parlamentarias que se esperaban para diciembre de este año y las movió a julio, un mes en el que muchos se van de vacaciones durante el verano. Una acción que la derecha critica, aunque dice estar lista. Es un mérito de los españoles acortar la legislatura de Sánchez. Será responsabilidad de mi partido terminar con su etapa como presidente de una parte de los españoles. Trabajemos para que el resultado del 23 de julio dé carpetazo a un gobierno al que le sobran ministros y le falta dignidad. España ha hablado alto, ha hablado claro y ha mostrado su firme voluntad de derogar el sanchismo. Digo que Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra. Hay que escoger entre Sánchez y España. Y no tengo ninguna duda que la mayoría de los españoles elegirá España. ¿Se unirá entonces la izquierda de España para hacerle frente a la derecha? ¿O logrará el PP regresar a la Moncloa después de 5 años de ser oposición? ¿Y qué está en juego dentro de la Unión Europea? Para analizar todos estos temas hoy en el debate nos acompaña desde Zaragoza, España, Julio Envid, politólogo y escritor. Entre 2017 y 2019 fue director general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y ha trabajado con el PSOE. Y en Madrid está José Ramón Riera, economista, político, empresario y uno de los 2 autores del libro El precio de las autonomías. Crítico, además, del gobierno de Pedro Sánchez. A ellos, bienvenidos, y a ustedes, nuestros televidentes. Les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar todos los comentarios y las preguntas en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @France24_ES. Pueden comentar con la etiqueta numeral el debate F24. Y a mí me encuentran en Twitter como @MariaClaguirre. No olviden además que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar entonces por una pregunta bastante abierta. ¿Cómo interpretar los resultados de los comicios municipales y autonómicos? Y quiero empezar con usted, Julio Envid. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, María Clara. La verdad es que estos resultados de las elecciones de este domingo en España han sido una gran victoria para el Partido Popular. Y eso es evidente. Han ganado muchas autonomías, han ganado muchos gobiernos regionales y demás. Sin embargo, en España hoy contamos con 8.000 ayuntamientos y luego los resultados han sido mucho más igualados cuando uno baja al ámbito municipal. En el ámbito municipal, el Partido Popular ha tenido 23.000 concejales y el Partido Socialista ha tenido 20.700. Entonces, podemos hablar que más allá de todo, en las ciudades más grandes gobierna el Partido Popular, en las ciudades más intermedias y más pequeñas gobierna el Partido Socialista. Estos han sido los resultados en unas elecciones municipales y autonómicas donde cada cual votaba solamente a su alcalde en un ámbito donde debería haber primado a lo mejor la política local
y, sin embargo, el debate giró en torno a temas nacionales. Veníamos de 2 años de la pandemia, de una buena política económica con uno de los paros más bajos que ha habido en la historia de España, y, sin embargo, el debate ha girado en torno a las alianzas del gobierno de la nación. En ese caso, se ha visto mucho más favorecido la oposición que el gobierno, o al menos los partidos conservadores frente a los partidos progresistas. Además, ha pasado otro fenómeno que no había pasado en las últimas elecciones, que es la desaparición del tercer partido de la derecha, de Ciudadanos, en este caso, que ha sido absorbido completamente por el Partido Popular, y en distintos ayuntamientos y en distintas circunscripciones el voto de los partidos conservadores ha supuesto más diputados al no estar fragmentado. Los partidos conservadores han quedado 2, ha quedado el Partido Popular y el Partido Vox, como usted ha reflejado, y, sin embargo, en muchos lugares los partidos progresistas se presentaban con 4 o 5 candidatos. Y justo como usted dice, el Partido Ciudadanos decidió no ir a los comicios del 23 de julio. José Ramón Riera, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su panorama de los resultados? Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de estar con vosotros aquí en estos momentos. Vamos a ver, yo creo que todo el mundo reconoce la victoria de la derecha. La victoria de la derecha es aplastante, 7.200.000 votos por parte del Partido Popular, casi 1.600.000 por parte de Vox. Esto significa muy cerca de los 9 millones de votos de todo lo que es el conjunto de la derecha. Evidentemente, si estoy de acuerdo con Julio, en estas votaciones, y no es una decisión de los votantes, fue una decisión del presidente del gobierno hacer un debate exactamente nacional, no un debate local en el cual se votase solo o exclusivamente al candidato de los ayuntamientos o a los candidatos para las comunidades autónomas, sino que el presidente decidió establecer prácticamente un referéndum Sánchez sí, Sánchez no. Con lo cual, Sánchez se ha encontrado con lo que él ha querido ver, es decir, que en estos momentos, por sus políticas y sobre todo, y ahí es donde tengo que discrepar, es decir, con Julio, es decir, por su nefasta gestión económica, es decir, pues realmente en estos momentos el país se ha rebelado en contra del Partido Socialista. Solo 2 datos para entrar, si queremos, en un momento determinado en el tema económico. Es decir, España es el único país de los 6 grandes de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia, que todavía está por debajo en PIB. Es el único que decrece y decrece un 1,3 desde el inicio de la pandemia, desde el 31 de diciembre del 19 hasta el 31 de diciembre del 2022, España todavía está un 1,3 por debajo, de acuerdo con los datos de Eurostat, a precios reales. Y además, la renta per cápita de los españoles, con la gestión de Sánchez, ha decrecido un 2,3%, mientras la de Alemania ha decrecido solo un 0,3%. Y somos el 6.º país de los 6 primeros de la Unión Europea en mayor decrecimiento. Y esto se ha votado. Y esta es una decisión en la cual los españoles lo sabían y han votado, no tanto, efectivamente, por sus candidatos municipales, sino por decidir penalizar, en este caso, al partido que gobierna, a los 2 partidos que gobiernan. Claro, y como usted dice, estas elecciones municipales y autonómicas se convirtieron en un referendo a la gestión del gobierno socialista y es ahí donde Pedro Sánchez responde adelantando los comicios generales. Sin embargo, esto también lo hace un poco como para evitar el desgaste del gobierno y de los partidos de izquierda, pero no es una medida arriesgada. ¿Usted qué opina, Julio? A ver, Sánchez tiene un punto de audacia que no han tenido otros políticos anteriormente y se le ha dado por muerto en numerosas ocasiones. Sin embargo, lo que él plantea es evidente. Él quiere un enfrentamiento entre 2 partidos, él quiere enfrentarse al Partido Popular y ofrecer sus políticas.
y su defensa de los derechos de las clases trabajadoras y la salida del salario mínimo, la reforma laboral como sus banderas, y enfrentarlas a la política del Partido Popular junto a la extrema derecha de Vox. Él lo que quiere es que en ese marco intentar que sea una dicotomía entre él o lo que podría venir. En ese caso, la fragmentación a su izquierda y que todavía no esté claro cuáles van a ser las candidaturas y si va a haber una unión entre Sumar, Unidas Podemos y los nacionalistas de izquierda en una o en varias candidaturas, es lo que le ha hecho a él acelerar los plazos. En cualquier caso, en diciembre tenían que ser las elecciones. No ha sido un adelanto muy extremo. Y además pasa otra cosa, que España tiene la presidencia rotatoria de la Unión Europea, que es mucho mejor que vayamos a una presidencia de la Unión Europea con un presidente, ya sea Sánchez o ya sea Feijóo, que tenga el respaldo de los ciudadanos rotundos. En ese caso, él lo que quiere es confrontar e intentar que las mayorías sean más estables, ya sea hacia un lado o hacia el otro. El fenómeno que vamos a sufrir o vamos a tener, lo que se plantea en cualquier caso es un mayor bipartidismo con respecto a la inestabilidad que supuso el final del gobierno de Rajoy y el comienzo del gobierno de Sánchez, donde las terceras y cuartas fuerzas políticas tenían muy buen resultado. Le quiero preguntar a usted, José Ramón, porque Julio habla de audacia, de un movimiento audaz y un poco Sánchez se la está jugando al todo o al nada, a unir a la izquierda, que como bien lo dice Julio, estaba fragmentada, sobre todo a la izquierda del PSOE, o pues no hacerlo, no lograrlo y de alguna manera tener un gobierno de derecha. Y también usted mencionó a Feijóo, simplemente para contexto de nuestros televidentes, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, el Partido Popular. Le quiero preguntar a usted entonces, José Ramón, ¿cómo interpreta esto por ahora, lo de los comicios generales, si es una buena jugada o no por parte de Sánchez? Y más adelante vamos a analizar lo de la presidencia rotatoria en la Unión Europea. Vamos a ver, ha sido una sorpresa, yo creo que una sorpresa absolutamente para todos. Ningún politólogo, ningún analista esperaba esta decisión de Pedro Sánchez. Si la miramos en su contexto, tiene sentido. Primero, tiene todo el sentido del mundo anticipar las elecciones. Y la situación de Sánchez dentro de su propio partido es de alta confrontación con la mayoría de sus varones, fundamentalmente por su decisión de estar en un gobierno no solamente con Unidas Podemos, que es el comunismo puro y rancio antiguo, sino además depender 100% de un gobierno que se llama internamente dentro de nuestro país un gobierno Frankenstein, apoyado por asesinos de ETA, como se ha demostrado que han salido electos en las listas de Bildu, y sino por además apoyado por los independentistas catalanes. Su situación interna dentro del partido, después de este resultado, es tremendamente complicada, y antes de enfrentarse a una, digamos, moción de censura interna, ha decidido tomar el riesgo de convocar elecciones. Evidentemente, es decir, esto tiene, primero, para el país, y estoy también de acuerdo con Julio en esto, tiene una ventaja. Es decir, el que salga electo va a poder representar a España como presidente del Consejo de la Unión Europea de una manera mucho más eficaz, y ahora el único tema, es decir, evidentemente, es decir, viene dictado por el tempus de los días que se tienen que tomar para las elecciones, es la convocatoria de unas elecciones un 23 de julio, cuando la mitad del país está de vacaciones. Bueno, pues ahora es decir, será cuestión de que los partidos sean capaces de movilizar a sus votantes para que acudan a las urnas el día 23 y se retrasen las vacaciones de los españoles. En definitiva, yo creo que para todos es absolutamente bueno un anticipo de las elecciones, incluido para el presidente, porque además, y lo estábamos viendo justo antes de las elecciones, la desavenencia que había dentro del gobierno entre los miembros de Podemos y los miembros del Partido Socialista era total. Los enfrentamientos eran Sí. públicos, y sostener un partido, o sea, un gobierno que está enfrentado directamente, y de forma interna, es mucho mejor anticipar elecciones. Y yo creo que en el fondo todos
todos los españoles le agradecemos la oportunidad de que se hayan anticipado, de acuerdo que 6 meses, pero que se hayan anticipado las elecciones. Sí, y esto, como usted está diciendo, aceleró la unión de una izquierda que estaba más atomizada, por lo menos en un intento, y es que Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez, ya inscribió el movimiento Sumar, que espera reunir a los partidos que están a la izquierda del PSOE. Sin embargo, todavía está en duda si Podemos, que es uno de los aliados de gobierno del PSOE, se unirá o no a Sumar. Lo que pasa es que ahora, ante el adelanto de las elecciones generales, ya solo puede tomar la decisión hasta el 9 de junio, es decir, un eterno debate que se había tomado meses, ahora tiene que tomarlo en cuestión de días. Julio, ¿logrará unirse la izquierda, sobre todo dentro de la sombrilla de Sumar? ¿Y qué implicaría esto para las elecciones anticipadas? Yo quería contarles a los televidentes una cosa de cómo funciona el sistema electoral español. El sistema electoral español se escoge por provincias. No se vota a Pedro Sánchez o al Partido Socialista directamente al candidato. No es un sistema presidencialista, sino es un sistema parlamentario donde escogemos 350 diputados en 50 provincias. Esto lo que hace es que las provincias más pequeñas, menos pobladas, donde se escogen entre 3 y 5 diputados, el tercer y cuarto partido normalmente no tienen representación. Y eso es lo que en España se suele llamar voto útil. Si tú votas a un partido que está por debajo del 15%, la ley electoral y el reparto de circunscripciones pequeñas queda muy perjudicado. Eso siempre le ha pasado a los partidos de centro, le pasó a UPyD y le pasaba anteriormente a Izquierda Unida, que era la marca a la izquierda del PSOE. En estas elecciones municipales estos días la izquierda ha visto que ir con 4 candidaturas no funciona. Y es inevitable que en el proceso de durante una semana, en torno a Yolanda Díaz, se configure una coalición de partidos de 8 o 10 partidos diferentes con unas solas siglas para que puedan aspirar a votos en las circunscripciones medianas y pequeñas. Probablemente en las pequeñas sea imposible, porque hay circunscripciones donde se escogen 3 y generalmente el ganador saca 2, el segundo saca 1 y el tercero no saca ninguno. Eso es lo que ha favorecido en los últimos años a la izquierda, cuando Unidas Podemos era solo una candidatura y no iba a Izquierda Unida por un lado, Más Madrid por otro y Podemos por otro, y es lo que ha favorecido a la derecha, que con muy poquitos más votos más que la izquierda han arrasado las municipales cuando había 2 candidaturas de derecha frente a 4 o 5 candidaturas en las capitales de provincia a la izquierda. El caso más sangrante ha sido el caso de Huesca, por ejemplo, donde el voto de 5 partidos ha estado por debajo del 5% y han sacado ningún concejal, que si hubieran ido en la misma coalición, probablemente Huesca tendría un alcalde socialista. Y sin embargo va a tener un alcalde popular porque las izquierdas fueron incapaces de unirse en unas mismas siglas. Sí, pero aquí quiero interrumpirlo para hacerle precisamente esa pregunta de, ¿usted cree que la izquierda ante este panorama logrará unirse para las generales? Tras el fracaso del domingo no tengo ninguna duda. Y usted, José Ramón, ¿qué opina? ¿Logrará unirse la izquierda, sobre todo con este proyecto de Sumar? Vamos a ver, si no se une, es decir, están perdidos. Es decir, cuanto más separados vayan en las próximas elecciones, es decir, menos, es decir, participación conseguirán dentro del arco parlamentario. Por lo tanto, la respuesta es sí, es decir, se van a unir sí o sí. El problema es que el trabajo no está hecho. Entonces, en estos momentos no solo consiste en decir antes del 9 de junio nos presentamos, sino va a haber una guerra a muerte y terrible entre la parte de comunista de Izquierda Unida, la propia, digamos, Yolanda Díaz y la parte de Podemos, a ver quién coloca a sus candidatos para que salgan dentro de estos comicios. Y el gran problema no solo es ese, sino si se presentan unidos, que sacarán una razonable digamos, representación parlamentaria, es cómo si dentro del Parlamento van a ser capaces de estar unidos a la hora de las votaciones, porque en estos momentos, desde luego, hay una tremenda desunión, tanto, digamos, desde el punto de vista de ideas como de confrontación personal. Las guerras
entre las dos grandes representantes de Unidas Podemos, Ione Belarra y Irene Montero, con Yolanda Díaz, es que no se pueden ni ver. Y eso, a la larga, no les va a favorecer. Y la gente lo sabe, lo cual puede hacer que parte de su voto, y ese es uno de los motivos por los cuales también Pedro Sánchez ha anticipado las elecciones, es que vaya a una campaña de voto útil en el cual va a pretender llevarse una parte de los votos del Partido Comunista o de la parte izquierda del Sí. comunismo para que traten de votar al Partido Socialista y no perder las elecciones, y lo cual, bueno, pues es perfectamente legítimo para Sí. cualquiera que se presenta, lo cual no quiere decir que le vaya a salir bien. Rápidamente, Julio, quiero darle a usted la palabra para contrarrestar si usted está de acuerdo con esto que dice José, de que hay una guerra a muerte entre los socialistas y Podemos. Hombre, hay una cosa que está clara y es que el gobierno de Sánchez ha sido capaz de sacar presupuestos todos los años y han sido coaliciones muy estables las autonómicas donde los gobiernos de izquierda cada año sacaban presupuestos, cada año aprobaban nuevas leyes y aguantaron las legislaturas completas. Donde ha habido coaliciones conservadoras, no ha habido presupuestos, ha habido adelanto electoral y ha habido más gasto para los ciudadanos en prorrogando presupuestos, como ha sido en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León o en Murcia. En cualquier caso, sí que es evidente que los problemas a la izquierda del PSOE en torno al núcleo Unidas Podemos son mucho más personales que políticos. No hay tanta diferencia entre los programas de las distintas facciones, pero sí que existe un problema de trato personal entre ellos y eso ha repercutido en numerosas decisiones. Ahora quiero que analicemos la derecha y cómo está el panorama en España, sobre todo entre el PP y Vox, porque si bien deberán gobernar en 6 comunidades para lograr las mayorías en los consejos locales y en los parlamentos locales, a nivel de todo el país, el PP se ha alejado un poco de Vox de cara a las elecciones generales del 23 de julio y de hecho en la Junta Directiva Nacional del partido, Feijóo simplemente dijo que se espera que todos los esfuerzos estén concentrados en el PP un poco para alejarse de Vox, que es una derecha más extrema y que puede ahuyentar los votos de más del centro del PP. La pregunta es, ¿está intentando el PP alejar a Vox? Y si es así, ¿por qué, José Ramón? Vamos a ver, pues, si yo fuese Feijóo, utilizaría el mismo sistema que está utilizando Alberto Núñez Feijóo. Es decir, voy a presentarme, a unas elecciones, pretendo ganar las elecciones con mi partido, gobernar de forma independiente sin tener necesidad de tener que pactar, sí, con mi partido que está a la derecha. Y la manera que tengo de hacerlo es, bueno, pues primero consiguiendo que todos los votos que tenía Ciudadanos se los quede el Partido Popular, y que ya prácticamente se los ha quedado en estas elecciones autonómicas y municipales, y en cualquier caso, es decir, intentar gobernar solo. Por otro lado, la derecha como la derecha Vox, es decir, porque para mí, es decir, cada vez que hablamos de Vox y de llamamos extrema derecha, y me sorprende que no llamemos extrema izquierda a todos los comunistas, Bildu etarras, etcétera, etcétera, que eso es la extrema izquierda de este país. Parece que hemos colocado a la extrema izquierda como si fuese algo natural y a la extrema derecha como si fuese algo malo. Primero, Vox, es decir, yo no conozco decir, a nadie del partido que haya cometido ningún delito de sangre y por lo tanto yo veo que es un partido de derechas que tiene una parte ideológica que se independiza completamente de la parte ideológica del Partido Popular, pero que si hay que combinar las ideas económicas o las políticas económicas, van a estar muy cercanas en cuanto a cuáles van a ser sus objetivos. Es más, las urnas lo dirán, va a ser en estos momentos con dos partidos de derecha difíciles, es decir, que uno solo consiga la mayoría absoluta, por lo cual tendrán de alguna manera que entenderse, es decir, porque no queda Claro. otro remedio que llegar a pactos, de los cuales se pretenda, lógicamente, una estabilidad de gobierno a la hora de poder realizar todas sus actividades. Y bueno, es decir, yo creo que
Es decir, el hecho, por ejemplo, ya se ha demostrado perfectamente en Castilla y León, es decir, que un gobierno de coalición ha conseguido sacar adelante sus presupuestos, ha conseguido reducir gastos en una comunidad autónoma y ha conseguido crear más puestos de trabajo que Sí. los que crean otras comunidades. Con lo cual, ellos ya han visto, es decir, las debilidades que tienen, es decir, a la hora de gobernar juntos y bueno, yo creo que han sacado una serie de ideas que en el caso de que les toque otra vez gobernar en conjunto, bueno, pactarán y se llevarán, yo Aunque creo que razonablemente bien. Y veremos a ver si gobernase otra vez Sánchez, vamos a ver un partido, o sea, un gobierno Frankenstein, porque no van a conseguir mayoría absoluta y van a tener que apoyarse de nuevo en los etarras de Bildu y en los independentistas catalanes. Y eso es una Julio, decisión que tendrá que lo tomar este país. interrumpo, José Ramón, lo Sí. interrumpo, José Ramón. Julio, ¿cuál es su opinión? A ver, vamos a ver. Aquí José Ramón acaba de hacer un mezclado que es difícil de comprender. Para empezar, Bildu no apoyó la investidura de Sánchez y ha apoyado algunas leyes sí y otras no. Esquerra Republicana algunas leyes sí y otras no. El principal socio del Partido Socialista ha sido Unidas Podemos y el Partido Nacionalista Vasco, que es con quien ha apoyado las leyes. Parece aquí que hubiera ministros de Bildu o alguna cosa así. Por otro lado, al PP le da vergüenza pactar con la ultraderecha de Vox. Y es que dentro de la Unión Europea los partidos hermanos del Partido Popular jamás pactarían con el partido de la extrema derecha. No vemos a Macron pactando con Marine Le Pen ni a los democristianos alemanes pactando con Alternativa por Alemania. En cualquier caso, es inevitable que formen gobierno porque es la única suma que pueden hacer. En las comunidades autónomas, como en Castilla y León, ya hay un acuerdo entre el Partido Popular y Vox. A partir de los resultados de este domingo veremos gobiernos de coalición entre el PP y Vox. PP y Vox tienen una política económica parecida, pero no es la misma política en materia social, en materia de xenofobia, en materia de derechos de las mujeres y sobre todo en materia de la Unión Europea. Son un partido que es contrario a la Unión Europea, que es contrario a los valores europeos y en ese caso a la fuerza Orcan, es decir, si quiere sacar las investiduras, si Feijóo quiere ser presidente, tendrá que tener a Abascal de vicepresidente, como lo va a pasar en el resto de comunidades autónomas. Ahora bien, lo que no tiene ningún sentido es llamar gobierno Frankenstein cuando el gobierno del Partido Socialista pacta con su izquierda y que el gobierno del Partido Popular con un partido a su derecha no sea un gobierno Frankenstein. Es la voluntad de los ciudadanos en un sistema democrático parlamentario. Usted menciona a Abascal, estamos hablando simplemente para claridad de toda nuestra audiencia hispanoamericana, Santiago Abascal, el presidente del partido Vox. José Ramón, quiero darle ahora la palabra a usted para darle la oportunidad de que le responda a Julio y de paso comenzar a hablar de las posibles implicaciones que podría tener un gobierno de derecha en la Unión Europea. Julio afirma que partidos como el PP y Vox van en contra del sentimiento del bloque de los 27. ¿Usted está de acuerdo? ¿Afectaría o no la participación de España en la Unión Europea a un gobierno de derecha? Para nada, en absoluto. Vamos a ver, lo primero. En Vox, que le quiero recordar a Julio, forma parte de lo que se llama Grupo Parlamentario Conservador en la Unión Europea y en ese grupo no está Marine Le Pen, ¿vale? O sea, esa es la primera. Es decir, es importante que lo dejemos dentro del Grupo Conservador. En el Europarlamento está Vox, están los conservadores polacos, está la conservadora, es decir, Giorgia Meloni, que forma parte, que es la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a la cual Pedro Sánchez ha ido a visitar, es decir, sin ningún tipo de problema ni de rubor, con lo cual, primero, es totalmente incorrecto que sea, es decir, Vox sea anti Unión Europea, ¿de acuerdo? Número uno. Número dos, el Grupo Parlamentario Popular, es decir, dentro de la Unión Europea, ha votado en varias ocasiones en temas muy concretos, pero ha votado en la misma línea que ha votado el Grupo Conservador Parlamentario Europeo. Con lo cual, esto es muy importante. Dos, es decir, con respecto a Bildu y con respecto a los independentistas aprobaron y votaron a favor de la investidura de Sánchez y han soportado a Pedro Sánchez de forma permanente en todas sus votaciones. Bildu le ha soportado desde hace un montón de tiempo, y no olvidemos, es decir, que han sido casi 4 años de gestión y por lo tanto
le gustará o no le gustará a Julio, la realidad es que además el Partido Socialista ha tenido que reaccionar a la lista de los 44 candidatos de Bildu que habían sido condenados por temas de terrorismo, de los cuales 9 tenían delitos de sangre y de los cuales 2 han sido electos. Entonces, me hace mucha gracia cuando hablamos de la extrema derecha, y vuelvo a repetir, no hablamos de la extrema izquierda española, porque se nos olvida como si fuese algo natural, es decir, que los etarras y Bildu apoyen, como han apoyado y como seguirán apoyando al gobierno de Pedro Sánchez, o los independentistas catalanes, como lo han apoyado y lo seguirán apoyando en el caso de que Sánchez gane las elecciones y pueda gobernar con Sumar, que, bueno, pues eso es lo que tienen que decidir los españoles. Sí. En la Unión Europea no va a pasar absolutamente nada porque gobierne el PP en coalición con Vox. Si el PP no consigue en las elecciones, o sea, no consigue la mayoría absoluta para gobernar en solitario, con lo cual a ningún efecto, si la Unión Europea va a notar nada, José Ramón, nada en absoluto con respecto a ese tema. usted dice que no afecta para nada a la Unión Europea si en las generales del 23 de julio gana el PSOE o gana el PP. Julio, ¿cuál es su opinión? Mire, la posición de Pedro Sánchez a nivel internacional ha sido de las mejores en los últimos décadas en España, porque es el primer presidente que hemos tenido que habla inglés perfectamente. Y eso se ha notado en la Unión Europea, en las relaciones internacionales con otros países, con Estados Unidos, que tenemos una relación bastante buena, con la llegada de fondos europeos, a pesar de que desde el Partido Popular se iba a Bruselas a intentar que no llegaran, y la relación internacional yo creo que ha sido bastante positiva. Ahora bien, en cualquier caso, en materia de política exterior, los dos principales partidos de Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista, generalmente cuando van a Bruselas intentan llegar a acuerdos y defender lo que es mejor para España. En ese caso, yo creo que la responsabilidad que siempre han tenido el Partido Socialista la mantendrá cuando le toque estar en la oposición, que no sé si será este año o dentro de muchos. Yo les quiero preguntar por la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que España la asumirá a partir del 1 de julio durante un semestre. Esto es 22 días antes de las elecciones generales en las que el gobierno dentro de España puede cambiar de rumbo. José Ramón, ¿tendría algún impacto las elecciones en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea? En mi opinión personal, es decir, no va a tener ningún efecto en cuanto a si hay cambio de presidente del gobierno. Primero, en las actividades que tenga que desarrollar España como presidencia del Consejo Europeo, y desde luego, si es Feijóo el que tiene que asumirlo, seguirá con una clarísima apoyo a todas las medidas que se aprueben dentro de la Comisión Europea y que sea necesario por parte de España representar. Lo mismo que lo va a hacer Sánchez sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, si la presidencia del Consejo Europeo es un tema que dura exactamente 6 meses, en los cuales evidentemente el presidente del Consejo puede tener una acción más directa para que se aprueben determinados temas, es decir, cualquiera de los dos que puedan gobernar, o bien Sánchez o bien Feijóo, van a hacer su tarea porque, y ahí coincido con Julio, es decir, son hombres de Estado, y independientemente de que nos guste o no nos guste, van a defender los intereses de nuestro país. Solo una cosa decir con respecto a la posición de Sánchez a nivel internacional. Julio piensa que lo ha hecho magníficamente bien, yo pienso que lo ha hecho magníficamente mal. Si todos recordamos de la persecución de Sánchez para intentar hablar con Biden hace ya muchos meses, y todos hemos visto cómo Biden no ha querido dar una rueda de prensa a la salida de la reunión en la Casa Blanca y la ha dejado en la parte de atrás solo y sin banderas al presidente del gobierno. Además, el presidente del gobierno todavía tiene pendiente de explicarnos a todos los españoles por qué ha cambiado la decisión de la estrategia que teníamos marcada históricamente con Argelia. Y de José Ramón, le pido que redondee, que por por... temas de tiempo ya nos estamos quedando cortos.
No, y no nos ha explicado todavía el motivo del cambio de la estrategia. Con lo cual, eso ha debilitado nuestra política exterior de forma sustancial. Y termino ya. Ahora quiero que muy brevemente nos den sus conclusiones sobre cómo entender estas elecciones municipales y autonómicas y qué esperar en las generales. Comienzo con usted, Julio. Pues nos enfrentamos ahora a unas elecciones generales donde se van a plantear dos modelos, un modelo socialdemócrata encarnado por Sánchez, donde se va a intentar primar las políticas en defensa de los trabajadores, en mejora de los salarios, en mejora del empleo y en mejora de los más desfavorecidos, o un modelo donde se va a enfrentar a Feijóo, donde van a bajar los impuestos para los más ricos, donde no se va a tener en cuenta el estado del bienestar y donde si te suben el precio de la vivienda, pues tendrás que joderte. Sí. Ese es el principal problema que nos vamos a enfrentar. Ahora bien, no todo es tan sencillo. Podemos salir de un escenario donde sea difícil hacer una mayoría siempre y cuando haya que contar con los extremos. Y en este caso, en un país tan polarizado como España, será muy complicado que ninguno de los dos gobiernos no tenga que contar con un extremo o con el otro. Sí, Julio, lo voy a interrumpir para darle la palabra por último a José Ramón muy brevemente, que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver. Primero, está claro, las elecciones autonómicas y municipales las ha ganado la derecha, pero además de pasada. Hoy este país, el lunes se levantó de color azul y de la derecha. Las generales, sí, bueno, pues son 2 meses después de las municipales. Yo creo que va a haber un resultado muy parecido al que ha pasado en las municipales. Sí, vamos a tener un gobierno de derechas que tendrá coaligarse y que tendrá que afrontar el panorama económico que nos ha dejado el socialismo. Ya miraremos entonces los resultados de las generales. A Julio Embid y José Ramón Riera, gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por elegir France 24. Nosotros continuamos con más información internacional.